Sintonízanos en radiolaRR.com. A primera vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. De junio del 2024, Nayib Bukele anuncia que el cáncer de la seguridad había sido extirpado. Hoy vamos al cáncer de la economía. Vamos a tener un alivio económico en El Salvador, pero habrá medicina amarga en el tema económico para El Salvador. Entro con esto porque hoy vamos a hablar de economía. A usted realmente, que no va a entender de micro o macroeconomía o de números globales o de números con muchos ceros probablemente. Lo que sí debemos de tener en cuenta es cómo nos va en nuestra economía. ¿Nos alcanza? ¿No nos alcanza? ¿Debido a qué? ¿Por qué no hay aumento del salario mínimo? ¿Debido a qué también? Todas estas cosas podemos hablarlos en este espacio de No sé, piénsalo. Buenas noches, soy Francisco Gómez. Qué gusto estar con todos ustedes. En Agape TV Canal 8, estamos en la producción de Mix de Medio, retransmisión de radiolaRR.com, radio en línea para todos ustedes, esperando de que le estén pasando de lo mejor. Hoy tengo el gusto que nos acompaña el economista César Villalona, especialista en estos temas y que nos explica con mucha pedagogía también para que lo entendamos fácilmente. César, qué gusto. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Francisco? Y gracias, estamos muy bien. Y esperando de que ustedes también. César, hay muchas cosas que tenemos que hablar, pero quisiera empezar quizás con un tema global. Estados Unidos anunció ya los aranceles que le pone a todos los países que quieren que sus productos ingresen a los Estados Unidos. Muchos han contestado de que le van a cobrar con la misma moneda o le van a pagar con la misma moneda. ¿Qué significa arancel? Por ahí quisiera comenzar. Muy bien, el arancel es un impuesto que se le cobra a un producto importado, es decir, a un producto que viene de otro país. Es un impuesto como el IVA. Por ejemplo, aquí tenemos el impuesto al valor agregado. Cuando tú compras algo, tú pagas IVA. El arancel es igual, solo que es para un producto que entra aquí, pero proveniente de Brasil, de Francia, de otro país, de Estados Unidos, etc. Producto importado. Se cobra en las aduanas, ¿verdad? Ya puede ser terrestre o si viene por la vía de los puertos. Entonces, eso le da dinero al gobierno, como cualquier impuesto, ¿verdad? Un impuesto que se cobra. Cuando ese arancel se sube, entonces el precio del producto sube. Es como si le sube 3 puntos al IVA. Si el IVA lo pasa de 13 a 16, entonces todo lo que se vende aquí sube de precio, ¿verdad? Lo mismo es el arancel, es un impuesto. Ese es el concepto. Solo que es un impuesto a un producto importado. Y como el IVA se le llama indirecto, o sea que se le traslada al precio del bien que se trae del exterior. Bueno, entonces en el término del país, todo producto que ingresa paga un arancel. Depende. Por ejemplo, El Salvador tiene tratado de libre comercio con Centroamérica. Eso significa que los productos no de Centroamérica no tienen aranceles. Con Estados Unidos prácticamente nada tiene arancel. La mayoría de los productos que entran a El Salvador no tienen arancel. Y viceversa. Y viceversa. Ambos países. También lo que vendemos en Estados Unidos, lo que El Salvador vende en Estados Unidos, casi nada tiene impuesto de arancel. Porque con Estados Unidos, primero hubo un acuerdo bilateral de ellos, en 1983, la iniciativa de la Cuenca del Caribe, que le quitó impuestos a muchísimos productos de Centroamérica y del Caribe. Y luego, en el 2006, se inició el Tratado de Libre Comercio, que le quitó impuestos a lo que quedaba. Prácticamente es muy poco lo que El Salvador vende en Estados Unidos con arancel.
Pero sí hay productos que pagan arancel. Por ejemplo, nosotros no tenemos TLC con Japón. Un vehículo que venga de Japón, o por ejemplo carne que venga de Brasil, carne de cerdo. Si alguien aquí, un empresario, trae de Brasil, un importador, carne de cerdo, tiene un arancel de aduana. Creo que ese arancel anda como por 40% del valor. Si es pollo, 15%. Si es lácteo, 60%. Depende del tipo de productos. Ahora, César, ¿y este 10% que se ha anunciado, entonces, a qué se lo van a aplicar? Bueno, lo que ha anunciado el gobierno de Estados Unidos es que los productos de El Salvador que entren allá van a pagar un 10%. De ¿Y manera el TLC? Está violado. Donald es Trump, por consiguiente, digamos. Sí, está violado el Tratado de Libre Comercio, porque esa es una decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos. El gobierno de El Salvador... Para un TLC se ponen de acuerdo ambas naciones. Claro, es un acuerdo, es un convenio firmado por los dos estados. En este caso, el TLC se firmó, se llama DERCAFTA, porque incluye a República Dominicana, es Estados Unidos, República Dominicana y los países de Centroamérica, los 5 países de la región, sin incluir Belice y Panamá, que tienen otros tratados. Entonces, ese TLC ya tiene 19 años, arrancó en el 2026, ya se cumplen 20 años. Y prácticamente El Salvador vende allá sin impuestos casi todo. Hay algunos productos que tienen cuota, como el azúcar. No puede vender más de una cantidad, pero no le ponen impuesto. Si se pasa de esa cantidad, sí. Entonces, lo que hizo Estados Unidos fue tomar una decisión unilateral que afecta a El Salvador y a los demás países, porque le puso 10% a Guatemala, a Honduras, creo que a Nicaragua más del 20%, no recuerdo, pero es un poco más alto. Y también le puso a Costa Rica y 10% a República Dominicana. Es una decisión para encarecer los productos nuestros allá y dificultar que entren en la cantidad en que han estado entrando. Entonces, Estados Unidos cuando manda productos a El Salvador no paga impuestos por el TLC, los productos que estén en ese acuerdo. Exacto. Hoy El Salvador debería de contestar. Pero no lo va a hacer. Ya vimos que el gobierno va a respetar el tratado. El gobierno de El Salvador no le va a poner impuestos a los productos de Estados Unidos. No va a ir a una confrontación. Pero ¿y por qué sería confrontación? Si usted me está imponiendo algo a mí, yo debería de contestar. Correcto, porque yo estoy afectado. Pero yo tengo soberanía también. Eso es correcto. Debería hacerlo. Los países de Centroamérica, los gobiernos, deberían fijar una posición en conjunta y de República Dominicana. Pero no se van a meter en problemas con Estados Unidos. Este presidente que tenemos acá no va a tomar esa decisión. Lo que ha planteado es ir a viajar a Estados Unidos a ver qué negocian, dicen. Con Estados Unidos no hay nada que negociar, es pedir algo. Y las empresas privadas de aquí, los empresarios vinculados a la NEA, a la ASI, sobre todo los de la ASI, la Asociación Salvadoreña de Industriales, que son los que han estado hablando, han dicho el TLC sigue vigente, vamos a ver qué hacemos, tal vez hay alguna oportunidad, hay peligro, pero no se atreven a criticar al gobierno de Estados Unidos. Esta medida no es con dedicatoria a El Salvador, no, es a nivel mundial. No, Estados Unidos le está poniendo aranceles a 170 países del mundo. Centroamérica no es para ellos la prioridad. Ellos le están poniendo aranceles a China, a Japón, a Corea del Sur, a los países de Europa, a países de Sudamérica como Chile, Colombia, Brasil. Es una enorme cantidad. Y a México y a Canadá le están poniendo hasta ahora al aluminio, al acero, a los vehículos y a los componentes de los vehículos. No se lo han puesto a todos, porque tienen mucho cuidado con México y Canadá, porque son demasiado importadores de esos dos países. Entonces es un peligro para ellos y esos países son los que más le venden. Bueno, el que más le vende es México, el segundo es China, el tercero es Canadá. De esos 3 países, Estados Unidos compra el 43% de lo que compra en el mundo. Entonces, aquí no es... Fundamentales. Sí, entonces, si le pone esos aranceles y lo mantiene, y de verdad va a aplicar esa medida, porque no es seguro, yo creo que ellos están negociando otras cosas, o intentarán negociar, van a hundir su economía, porque toda esa mercancía van a entrar cara, no la pueden sustituir de inmediato. Bueno, voy a hacer una pausa para que hablemos
las afectaciones al mundo también, porque va a ser afectaciones al mundo y a El Salvador directamente también. Se va a encarecer todo. Y ayer me decían, por ejemplo, César, son capaces que hasta las pupusas le van a subir, aunque nada viene de Estados Unidos, pero aquí de todo nos aprovechamos. Hacemos una pausa, ya regresamos. Estamos en No sé, piénsalo. Buenas noches, qué bueno que usted esté con nosotros. Síganos en las redes sociales de Agape TV, Canal 8, Mix de Medio y Radio La RR.com. Allí nos puede buscar también en todas las redes sociales, compartir, comentar, darle me gusta, suscribirse, seguir todas las redes sociales de estos 3 medios. Agape TV, Canal 8, Mix de Medio y por supuesto Radio La RR.com. El economista César Villalona nos acompaña en esta noche. César, en el ámbito mundial, o hablemos brevemente de geopolítica, ¿esto qué significa, estos aranceles? ¿Al mundo qué significa? Bueno, significa que Estados Unidos encarece los productos de todos los países en su territorio a los que le puso arancel. Por ejemplo, un producto chino que entra a Estados Unidos, cualquiera, como va a pagar 34% de impuestos sobre el valor, entonces ese producto se encarece en Estados Unidos. Ese es el primer efecto del arancel, se llama efecto precio. El producto importado sube de precio. Ok. Segundo impacto, que es el que espera Estados Unidos, que el pueblo de Estados Unidos diga, no voy a comprar ese producto, porque está muy caro. Voy a comprar productos de Estados Unidos. Eso se llama efecto protección. Protegen la empresa nacional. Si Estados Unidos está vendiendo vehículos y China vehículos y Estados Unidos hace vehículos, que el vehículo chino se encarezca y que el pueblo diga, no compro vehículos chinos, compro vehículos de Estados Unidos. Protege su industria. Entonces, eso se llama efecto protección. Eso es lo que esperan ellos. El otro efecto es sustitución. Sustituyo ese producto chino. Voy a poner el caso de Canadá. Canadá le vende carne. Que un ciudadano de Estados Unidos diga, no voy a comprar la carne de cerdo de Canadá porque entra muy cara. Voy a comer res de mi país o pollo. Sustituye. Es un efecto sustitución. El primero es precio, el segundo es protección y el tercero es sustitución. El otro es consumo, que ya lo mencioné. El consumo se reduce el consumo del producto importado porque afecta el ingreso de la persona que lo va a comprar. Ahí tiene cinco impactos. Precio, ingreso, que afecta el ingreso, baja el consumo, se sustituye parte del producto importado por el nacional y se protege la industria nacional. Entonces, ¿qué quiere Estados Unidos? Comprarle menos al mundo. ¿Por qué? Que el mundo le venda menos para ellos levantar su aparato productivo, proteger su aparato productivo y producir más y vender más, porque ellos tienen un déficit con el mundo comercial de 1.2 billones. ¿De? 1.2 billones de dólares. ¿Esto qué es? 600 mil millones de dólares más 600 mil millones de dólares da 1.2 billones. Estados Unidos compra en el mundo por 1.2 billones más que lo que vende. Es el país más importador del mundo. Compra el 15%, consumo, en otras palabras. Compra el 15% de lo que se compra en el mundo, de las importaciones. Si estuviéramos hablando de nuestro día a día, es que yo gano $100, pero compro 200. Bueno, pero en este caso es comercio con el exterior. Sí. Me estoy refiriendo de todos los países compran en el mundo. El país que más compra en el mundo es Estados Unidos. Tiene el 15%. Y todos los países venden en el mundo. Ellos tienen el 8% de las exportaciones y el 15% de las importaciones. Entonces tienen un desbalance. Al contrario de China, que China tiene el 15% de las exportaciones y de las importaciones anda como por el 10%. Entonces Estados Unidos está lleno de productos canadienses, mexicanos, chinos, de Corea del Sur, de Japón, de Taiwán, de Europa, de América Latina, y tiene un desbalance muy grande. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? Bueno, compremos menos para que ese desbalance comercial se reduzca y sustituyamos parte de esas importaciones por producción local.
Tiene una lógica, aparentemente es muy inteligente, ¿verdad? Aparentemente, porque es levantar la industria, levantar la agricultura y comprarle menos a los otros. Y entonces la economía crece, 5, 6%, como crece China, y China no lo alcanza, porque China se le está acercando. China tiene el 19% de la producción mundial y Estados Unidos el 24%. Pero cuando cerró el siglo XX, Estados Unidos tenía el 31% y China no llegaba a 4, 3,7. Hoy se le acercó y lo superó como exportador. Y China lo va a alcanzar, no se sabe cuándo. Entonces, ellos quieren crecer 5% como crece China. Ahora, ¿cuál es el asunto aquí? Esa es una pensada, pero no quiere decir que así va a salir. Si ellos mantienen esa medida de impuesto a 170 países, ni siquiera tenemos que hablar de los 170. Mantienen esos aranceles a China, a Europa, Japón, Corea del Sur y algunas naciones de Sudamérica, la más importante, la más poderosa desde el punto de vista económico, van a tener muchos problemas, porque eso no quiere decir que los productos no van a entrar. Ellos no pueden sustituir en un año, en un mediano plazo, las importaciones por producción local. Imagínate, por ejemplo, Canadá, que le vende carne, México, que le vende verduras y hortalizas. ¿Cómo van a levantar la producción de verduras y hortalizas de inmediato, si eso tiene un ciclo? ¿Cómo van a levantar la producción industrial, si eso requiere una inversión de larga maduración? De manera que los productos chinos van a seguir entrando. Entrarán menos de lo que están entrando, pero va a entrar una enorme cantidad. Ya eso se probó en el primer gobierno de Trump. China le siguió vendiendo muchísimo. Le bajó un poco la venta, pero le siguió vendiendo. Entonces, lo que va a suceder en Estados Unidos, si esto va en serio, si ellos mantienen esa medida, es que las importaciones que entren, que será la mayoría, van a entrar caras. Por lo tanto, van a subir los precios internos. Al subir los precios en Estados Unidos, la población va a ser golpeada en sus ingresos. La población va a demandar aumento salarial. La población se va a poner en contra del gobierno. Ya están. Sí, las empresas que producen para exportar en Estados Unidos, ubícate en una empresa exportadora de Estados Unidos, digamos una empresa que vende vehículos en El Salvador, esa empresa va a tener costo más alto, porque la inflación sube costos y porque los ingredientes de ese vehículo llegan de México. Y México lo está vendiendo ahora más caro porque hay un arancel. Entonces ese vehículo de Estados Unidos en el exterior va a subir de precio. Va a llegar más caro a El Salvador, va a llevar más caro a otros países y van a perder competitividad. Y además el resto de países le va a responder igual. No lo de Centroamérica, pero ya China le dijo arancel de 34%. Lo mismo. Lo mismo. Y Europa le va a decir lo mismo. Entonces las empresas exportadoras de Estados Unidos van a tener... ¿Qué va a ganar Estados Unidos? Sí, pero van a tener dos problemas las empresas exportadoras. Primero, el alza de costos internos, que le quita competitividad. Y segundo, que allí donde venden también habrá aranceles. Entonces golpean el aparato productivo. Estados Unidos entraría en una contracción, en una caída del consumo, una caída de las ventas internas, una caída de la ganancia de las empresas, quiebre de negocios, desempleo, presión social, y en 2 años el Congreso está en manos de los demócratas. Ok, eso sería el resultado. Yo creo que ellos no van a mantener esa medida tan abarcadora. Estados Unidos no se puede meter en una guerra con el mundo, pelear al mismo tiempo con más de 100 países. Porque una cosa es que Estados Unidos diga, bueno, le voy a poner arancel a los productos chinos y chinos le responden. Y entran en una guerra comercial con China. Pero al mismo tiempo se está metiendo con el resto de países con altos niveles de desarrollo. No sale bien, porque es un pleito con todo. China podría bajar un poco sus ventas a Estados Unidos. Alemania le puede bajar un poco, la puede bajar un poco Japón. Pero Estados Unidos la va a bajar en los 3. Y en Francia, y en México. No sale bien. A mí me parece que ellos quieren negociar otra cosa. ¿Otra cosa cómo? Ellos quieren negociar otra cosa. Estados Unidos está interesado en controlar las rutas comerciales para golpear a China. Yo te decía que China es el país más exportador del mundo. Estados Unidos le quiere golpear las exportaciones, pero no es el arancel el mecanismo principal, es el control de los puertos.
Por ejemplo, si controlan el canal de Panamá, y ya vemos que están en eso, la visita de Marco Rubio, Panamá salió de la ruta de la seda, del proyecto chino, y están por controlar los puertos. Eso quiere decir que las mercancías chinas que lleguen a Panamá y del resto del mundo, que lleguen ahí, no pagará. Estados Unidos, controlando los puertos, le pone una tarifa que golpea ese producto chino, no llega a Panamá. Golpean a China por el lado comercial, pero no con aranceles, sino controlando los puertos panameños. Por Panamá transita el 5% del comercio del mundo, pero Panamá no es lo más importante. Ellos necesitan controlar los puertos de Chile, de Perú, de Ecuador, de Colombia y de México. De México en el Pacífico. De América. De América. Es más difícil en el caso de Brasil, digamos, y más difícil en el caso de Colombia por los gobiernos. Pero tienen interés en controlar esas rutas comerciales. Y hay que tomar en cuenta lo siguiente. China se le metió en Sudamérica. Es el país con más inversión extranjera en Sudamérica. Y es el principal socio comercial de Brasil, de Chile, de Perú y de Venezuela. Es el segundo socio comercial de Ecuador y de Colombia. O sea, de 6 de las más grandes economías. Y creo que es el segundo o el tercero de Argentina. China está ahí metida y tiene unas inversiones, ha desarrollado unas inversiones en toda su infraestructura vial marítima y están llegando a los puertos de Sudamérica con 3 semanas menos que lo que llegaban, con 50 días menos que llegaban. Llegan al puerto de Santander de Colombia, donde llega la mitad de la mercancía que llegan por los puertos de Colombia, y ya lo convirtieron en el segundo mercado. Y de ahí bajan a Centroamérica, bajan a México, bajan desde Chile. Le ha ocupado todo eso. Están sacando carreteras que van de Brasil hasta Perú, pasando por Bolivia. Esto es en América del Sur. Pero si te vas al Océano Índico, que es mucho más importante, allá, la costa de Irán con Pakistán son 1000 kilómetros. Están tirando gasoductos que van al Mar Caspio, Europa, doblan a Turquía y se meten en Europa. Y carretera y gasoductos que pasan por Pakistán llegan a la India. Los chinos están sacando rutas comerciales hacia el Índico y de ahí se van a África. Es toda una inversión en infraestructura en el marco del proyecto de la Ruta de la Seda. Y por ahí es donde transita la mayor parte de la mercancía del mundo, no es por el canal de Panamá. Yo lo mencioné porque ya vimos que están ahí, tratando de controlarlo. Entonces, el arancel no es más que un chantaje. Por ejemplo, un chantaje a Guatemala. Le dicen a Guatemala, te pongo un arancel, pero quiero que me entregue los puertos. Y ya Marco Rubio llegó a pedir los puertos y a Costa Rica. Y te quito los aranceles, probablemente. O te doy otra facilidad, lo puedo quitar. En el caso de Centroamérica no le han puesto mucho, pero Centroamérica no es lo estratégico. Ellos se pueden tragar Centroamérica y no resuelven el problema con China. Ellos necesitan el sur y necesitan México. Por eso lo del Golfo de México también, que tienen un interés del control. Pero por ahí solo transitan 100.000 millones de mercancías. No es lo más importante, es el Pacífico mexicano. Entonces, el arancel es un arma política, es amenazar. Ya el empresariado guatemalteco sabe que las exportaciones van a caer a Estados Unidos. Entonces el gobierno lo somete con más facilidad. Ya Marco Rubio hizo la gira, el canciller de Estados Unidos, y dio la orden en Guatemala, Costa Rica, Panamá y aquí, en El Salvador. Aquí no fue los servicios carcelarios, eso se lo sacaron de la manga. Aquí para mí el interés de ellos es el control del puerto de la Unión, que hay que arrendarlo, y China quería que se lo arrendaran, y Turquía, la energía nuclear y la minería. Bueno, voy a hacer una pausa y terminamos el tema de El Salvador y quiero que hablemos de muchas otras cosas. Interesante, revelador, y aquí es donde vemos quizás la parte más interesante de todo lo que nos venden en la publicidad, pero solo por encimita. Hacemos una pausa y ya regresamos. Gracias a usted que continúa con nosotros, Agape TV, Canal 8. No se piensa lo del programa, usted está cenando, lo hace con su familia.
Qué bendición, sin duda. Muchas gracias. Está con nosotros en Mix de Medio, la producción. Puede buscarnos en nuestras redes sociales como Mix de Medio, y gracias también a Radio La RR por la retransmisión. César Villalona, El Salvador, ¿en qué se ve beneficiado o afectado en este caso? Bueno, mira, lo primero es que ese arancel de 10% a los productos salvadoreños va a afectar las exportaciones hacia Estados Unidos, que por cierto han venido cayendo en los últimos 3 años. El Salvador vende en Estados Unidos el 35% de lo que vende en el mundo. Ese es el principal mercado. Luego viene Centroamérica, 4 países, ahí vende el 45%. Cuando tú sumas, el 80% va a Estados Unidos y Centroamérica. Vende un poco en México, Colombia, Europa, etc. Pero ahí es donde está centrado. ¿Qué vende El Salvador en Estados Unidos? Lo que más vende son productos textiles, de las maquilas, los productos textiles. También vende azúcar. Es como la maquila, digamos. Sí, los productos de la maquila van a Estados Unidos. Prenda de vestir, o sea, industria textil, fundamentalmente. También vende azúcar, un poco de café y algunas materias primas. Incluso algunos productos nostálgicos, pero eso es poquito. Eso está centrado en lo textil, es lo principal, no lo único. Pero te voy a dar un dato. Las exportaciones de maquila cayeron 23% en el 2023, sin el 10%. 12% en el 24, el año pasado. Y ya tenemos los datos de febrero, han caído 21%. O sea que los productos de la maquila se están cayendo, las exportaciones. ¿Por qué están cayendo? Porque en Estados Unidos hay una problemática económica. Es real y se está desviando el consumo. La presidenta de COESPOR dijo que Estados Unidos está prefiriendo el pueblo garantizar la comida a andar comprando ropa. Porque la ropa, eso abunda. Eso es, tú puedes decir, no voy a comprar este año una camisa, pero la comida es diaria. Entonces están cayendo. Esto nos agarra ya con una caída. Si ahora viene un 10%, la maquila venderá menos, porque esos productos van a entrar caros a Estados Unidos. A mí me llamó la atención que alguien de la Asociación Salvadoreña de Industriales, un directivo, dijo, no podemos vender ahora ropa porque como China le van a poner un arancel de 34% y vende lo mismo que nosotros, vende ropa. Entonces la ropa china se va a encarecer más que la salvadoreña. Sí, pero no cuál se encarece más, es que las dos se encarecen. Y el pueblo de Estados Unidos, que ya nos está comprando menos, con un 10% de encarecimiento, no va a comprar más, porque la China es más cara. No, ahí lo que viene es una caída de las ventas. Y ya los hondureños, los empresarios de Honduras dijeron que el café va a tener problemas. Los de aquí están callados. Aquí el café no es tan importante, es el 3% de las exportaciones. El azúcar anda por el 5%. Entonces va a haber una caída. En el caso del azúcar y de la melaza también. Si se mantiene ese 10%, este es un impacto directo que repercute en la pérdida de empleo y en el menor crecimiento del Producto Interno Bruto, porque las exportaciones son parte del PIB, del Producto Interno Bruto. Y si las exportaciones disminuyen, entonces el PIB crece menos. Porque una empresa produce para vender fuera, pero hay otras que producen para vender adentro. Aquí de lo que se produce, más o menos el 25% se vende fuera. Ok, primer impacto, directo. Segundo impacto, como ese mismo problema lo va a tener Guatemala y lo tendría Honduras, el resto de la región, uno más que otro. Van a comprar menos. Sus economías van a tener problemas y nosotros vendemos en Centroamérica el 45%. De manera que un problema en Guatemala hace que nosotros vendamos menos en Guatemala y Guatemala vende menos aquí. Si esta economía se contrae, compra menos en el mundo. De manera que un efecto indirecto. El otro es en Estados Unidos. Si Estados Unidos va en serio con esto, yo tengo mis dudas, pero pongámonos en el escenario peor, que realmente quiera el pleito con el mundo y va al pleito con el mundo, a la guerra comercial. Esa economía va a tener una caída, una reducción. Ya se está hablando de recesión y ya están subiendo los precios y ya están cayendo las bolsas de valores porque las empresas están perdiendo valor porque se ve un problema económico. Entonces nosotros vamos a vender menos allá, ya no por el arancel, sino por la caída de la economía. Ese es otro efecto que afecta a las exportaciones. Y el otro es lo siguiente: como las materias primas
la maquinaria que Estados Unidos importa va a entrar cara por el arancel. Y hay que aclarar que de todo lo que Estados Unidos compra en el mundo, el 73% son maquinaria y materia prima. Y un 27% son bienes de consumo. Entonces los costos en Estados Unidos van a subir. Por lo tanto, lo que Estados Unidos vende aquí vendrá más caro. No porque el gobierno de aquí le ponga impuestos, sino porque esa empresa que vende aquí tiene costo más alto en Estados Unidos. Eso significa entonces que va a entrar más caro los insumos agrícolas. Bueno, ahí me quiero detener. Ajá. Y fuera del aire hablábamos con César y le decía que alguien me decía hasta las pupusas van a estar más caras, cuando yo así se lo planteé. Nada le compramos, el oroco lo compramos aquí en El Salvador, lo producimos en El Salvador, el queso, bueno, probablemente sea importado de Nicaragua, el maíz, o sea, es producido en El Salvador. ¿Por qué le van a aumentar, César? Bueno, en Estados Unidos, la agricultura de Estados Unidos usa tractores, ¿verdad? De Bielorrusia, de Brasil, y le está poniendo impuestos a esos tractores. No lo va a sustituir, no puede producir todos los tractores. Pero no solo es el tractor, arado, todo lo que se utiliza para la agricultura. Entonces, el producto agrícola de Estados Unidos va a estar más caro. ¿Y nosotros qué traemos de allá? Alimentos y materia prima, semilla, fertilizante, traemos de Estados Unidos, que ya es un producto elaborado industrial. El fertilizante se utiliza para la siembra, la agricultura. Y la semilla. Y somos importadores. Por lo tanto, los costos de la agricultura nuestra suben. Y el maíz nuestro sube. Y el maíz lo compra, se transforma en la materia principal, prima principal. En la harina, para la pupusa, para el tamal. La economía es un encadenamiento. Todo está encadenado. Pero también traemos de Estados Unidos maquinaria agrícola y maquinaria para la industria. Y con esos costos que ellos van a tener más altos, vende más caro acá. De manera que aquí habría un proceso inflacionario. No porque el gobierno le suba el 10% para responderle igual. Porque si le sube el impuesto a los productos de Estados Unidos, entra más caro. Pero aún sin ponérselo, van a entrar más caro. Si Estados Unidos mantiene esos aranceles. De manera que tenemos 4 impactos. Menos exportaciones a Estados Unidos por el arancel allá y por la caída de la economía de Estados Unidos. Van 2. Menos exportaciones a Centroamérica e importaciones más caras. Aquí tendríamos caída de la producción y alza de precios y desempleo. Eso da pobreza. En Estados Unidos pasaría lo mismo, una problemática, y en otros países del mundo, porque Estados Unidos mueve el planeta, es el país más importador y el más productor del mundo. Ahora bien, yo estoy planteando un escenario exagerado. Yo no me creo que ellos vayan a esa guerra tan amplia, de manera que hay que matizarlo. ¿Y no se cree la potencia del mundo? Hay que matizarlo. No, ellos no pueden, ellos tienen el 25% de la producción. Se están peleando con el mundo que tiene el 75%. Y tienen el 8% de las exportaciones. El mundo tiene, sin Estados Unidos, el 92%. Solo China tiene el 15%. Y Alemania el 7%. Está casi igual. Ellos son el más poderoso, pero no son más poderosos que Europa. ¿Y se van a unir? ¿Se va a unir el mundo o los más con grandes? Europa, incluyendo, digamos, a Rusia. No son más poderosos que Asia. No son más poderosos que el BRIC. Sí. No son más poderosos que el BRIC. Entonces, tienen que ver qué es lo que van a hacer. Yo creo que andan en otra cosa. Yo por eso te decía, a lo mejor quieren renegociar el TLC con México. Pero de todas maneras, algunos aranceles los van a mantener. Yo creo que con China, ellos tienen la decisión de ir a esa confrontación, como la tuvo en el primer gobierno de Donald Trump. Dudo de que se metan en una confrontación amplia con México y con Canadá, porque de ahí compran el 30% de lo que compran en el mundo. Y habría que ver si matizan con algunos países, pero a nosotros puede ser que nos mantengan el 10% del arancel, o a lo mejor Bukele vaya y le dicen solo un 5% para que Bukele regrese victorioso, porque ellos saben que se está desgastando, ¿verdad? Le pueden echar la manita. Sabe que aquí todo va mal, aquí han cerrado 70 escuelas, 45 equipos comunitarios de salud, han despedido 8,000 personas, todo está caro, no hay aumento salarial, hay persecución política, víctima del régimen de excepción, protesta contra la minería, desalojo. Esto es un desastre. Podrían echarle la manita, ¿verdad? No le van a echar la mano a Daniel Ortega, ni a Xiomara.
Entonces, Es diferente. entonces hay que esperar para medir mejor los impactos, ¿verdad? Porque si le quitan ese 10% a El Salvador, entonces no caerían las exportaciones en la magnitud que yo he planteado aquí, si lo renegocian. O no si no lo renegocian, sino si le dicen, mira, esto era para esto, hasta te ayudamos. Pero acuérdate que no quiero canadienses en la minería. Acuérdate que la energía nuclear es para nosotros, que te vamos a dar apoyo. Y que el artículo 9 de la ley minera dice que se pueden utilizar sustancias radioactivas. Acuérdate que no quiero chinos en los puertos. Cómprale buses a los chinos, cómprale mercancía, que El Salvador compre mercancía, no importa, pero no lo quiero en infraestructura, no quiero. Está claro lo que ellos andan. Pondrán sus condiciones. Claro, ordenan, porque con estos presidentes no negocian, sino que le dicen lo que hay. Pero ¿y la soberanía? Eso no existe en presidentes que son como gobernadores de colonia. ¿Qué soberanía va a defender Bukele? Bukele está defendido aquí por los gringos. Si no fuera por el gobierno de Estados Unidos y por la oligarquía, ¿qué hubiera pasado aquí cuando Bukele metió a los militares en la Asamblea Legislativa? Si eso lo hubiera hecho Salvador Sánchez Serén, ya sabemos lo que hubiera pasado. Eso está claro. Entonces Marcos Rubio no vino aquí a negociar, vino a decir lo que hay que hacer. Y no visitó Nicaragua y Honduras porque ahí no puede dar órdenes. Está tratando de negociar con México. Y yo no estoy diciendo aquí que va a controlar a México, sino que tienen un interés. Pero ahí se van a topar con una realidad. México no es Guatemala. Y Sudamérica tampoco. Entonces la tienen difícil. No es que van a controlar los puertos de Perú. Harán su viajecito a Perú y a Chile y a Ecuador. Pero esos países tienen un negocio con China demasiado grande. Brasil, por ejemplo, de todo lo que exporta, el 30% va a China y el 11% a Estados Unidos. Ajá. Su cliente es... Irán, ¿qué vende en Estados Unidos? 0, ni un centavo. Y Arabia Saudita, el 1%. Y Rusia, con las sanciones. Y Egipto, el 7%. Los países del BRIC. Estoy hablando de países. Arabia Saudita no ha formalizado su entrada. La India vende un 17%. Tiene un poquito más de dependencia del mercado de Estados Unidos. Y China vende un 15%. Pero China puede recolocar parte de esas exportaciones. Ya Japón y Corea del Sur, que son aliados de Estados Unidos, buscaron a China para decirle a China, Estados Unidos nos está poniendo impuestos a nosotros, quiere que vendamos menos allá, cómprenos ustedes. Porque China es una economía en expansión, ha sacado 1.000 millones de la pobreza. De manera que todos esos países le van a buscar salida. El que se está metiendo en un problema es Estados Unidos. Okay. Hay que ver cómo finalmente ellos van a manejar eso. Hay que darle un poco más de seguimiento, pero aquí hay amenaza. La otra amenaza que se me olvidó, el otro problema que podía ocurrir es la caída de la remesa. Si en Estados Unidos hay una contracción económica, entra menos dinero de remesa. Bueno, hacemos una pausa, ya regresamos. César Villalona con nosotros. Buenas noches, no sé, piénsalo. Programa para que usted analice y pueda compartir con todos sus conocidos el conocimiento que también se les está dando acá. César, dejo de lado este problema de los aranceles. Está entretenido realmente, preocupante, pero $1.000 millones le va a dar el Fondo Monetario Internacional, anunció el presidente, a El Salvador como parte del préstamo. ¿Para qué son esos 1.000 millones? Yo entiendo en palabras más, palabras menos y fácil que es para dinamizar la economía en El Salvador. Punto. Vamos a ver, lo que ha dicho Bukele es que van a invertir $1.000 millones a partir del acuerdo con el FMI. Sí. Ok, el acuerdo con el FMI es de 40 meses, o sea, 3 años y 4 meses. Está iniciando. Se lleva todo el 25, 26, 27 y 4 meses del 28. El Fondo Monetario le va a dar 1.400 millones. En total. En total. En 4 años, en 40 meses. En el periodo. Este año le va a dar, el dato que yo tengo, que es parte del acuerdo, 338. Ya le va a dar ahora en mayo 113. Son 338 lo que le va a dar el FMI. Si el gobierno cumple
porque tiene que aplicar un programa de medidas y hay metas. Por ejemplo, en junio ya no puede comprar Bitcoin. Esa es la fecha que le puso. Límite. Ya. Ok. Y así hay otra medida. Tiene que recortar tal gasto, tal medida. Ok. Son 338. Pero ese dinero que le va a dar el FMI no es solo para el presupuesto. No es para que lo agarre el gobierno para financiar gastos, sino que una parte de lo que el fondo le va a dar, el 40% de todo lo que le va a dar, es para la reserva del Banco Central. Es decir, que no es para el Ministerio de Hacienda, sino para el Banco Central. De manera que esos 338 quitan el 40%. Eso se reduce a 150 millones, 160 millones. Eso es lo que va a entrar al Ministerio de Hacienda. Que por cierto, hay que decir que Bukele había dicho que el presupuesto no iba a tener financiamiento para gasto corriente. Ahora está diciendo que va a agarrar dinero de ahí para pagarle a los proveedores. Pero los proveedores es gasto corriente. El gasto corriente son los salarios, la compra de bienes y servicios a las empresas, los subsidios, los intereses de la deuda. Y hay otro gasto que se llama de capital, que son obras, construcciones. Dijo que el presupuesto no iba a tener deuda para gasto corriente. Ahora está diciendo que va a agarrar dinero del Fondo Monetario para gasto corriente. Y lo del Fondo Monetario es préstamo. Bien, de manera que ese dinero no alcanza para los 1.000 millones. Eso va a andar por los 150. Pero hay otra entrada de dinero, que no es la del fondo. Ya se va a aprobar, se aprobó en marzo 150 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica. Suman, ya estamos en 400. Pero una parte de esto es para inversión. Yo no tengo el detalle de cuánto de inversión, pero hay que restarle a esos 400. Porque lo que él ha dicho es que los 1.000 millones para pagarle a los proveedores. Y dice que por anticipado, no. Es que el gobierno le debe a las empresas que le venden 1.100 millones. 1.100 millones del 2024. Las que le hacen uniforme, las que le entregan. Sí. Entonces no es anticipado, es deuda. Es deuda para pagar deuda. Ok. Luego el BID le aprobó 500 millones. Ya se lo aprobó ahora en abril. Pero una parte es para la reserva del Banco Central y otra parte es para el presupuesto. Le aprobó 250, le van a aprobar en mayo el Banco Mundial 250. Esos son para el presupuesto. Y la Corporación Andina de Fomento 50 millones, pero eso es para eventos, sismos, si hay un terremoto, emergencia. Eso da 1.228. De ahí lo que puede agarrar para gasto corriente son alrededor de 650. Ya yo hice el cálculo, de manera que no son 1.000. No sé de dónde hablan los 1.000. Y es para proveedores. Ok. Ojalá que a los proveedores le paguen. Porque están quebrando el tejido productivo del país. La micro, la pequeña empresa que le venden al Estado. Que no es mucho lo que le venden las micro, pero hay pequeñas y medianas que le venden un poco más. Ok. Pero esto lo que va a provocar es un incremento del endeudamiento. Porque cada vez que vengan los desembolsos de esos préstamos, crece la deuda. Yo tengo un cálculo de que la deuda va a crecer este año en 3.011 millones. La deuda cerró el año pasado, la deuda pública cerró el año pasado en 32.107 millones. Diciembre, 32.107. Cuando llegó Bukele, estaba, o en el cierre del 19, estaba en 19.800. 32.107. Es un crecimiento de más de 12.000 millones. ¿Más? Más de 12.000 millones de dólares. Más de 60%. 1.000. Pero este año va a haber desembolso, los siguientes desembolsos. 1.228, si entra todo lo que dije. Pero a esto hay que sumarle que están agarrando de las AFP. Ya agarraron 94 en 2 meses. Yo calculo que agarren 600 en el año. El año pasado agarraron más de 1.000, 1.100 y pico. Eso no está dentro del cálculo, de los 1.000, porque esto es para otra cosa. 600 millones. Le estoy poniendo poquito. Y hay desembolso de préstamos. El presupuesto tiene desembolso de 37 préstamos viejos de años anteriores por 1.203. El presupuesto se aprobó con desembolso de préstamos ya aprobado por 1.203.
Súmale ahora 1.228, que son los del FMI, lo que mencioné, y súmale a eso 600 de las AFP, eso da 3.011. Eso aumenta la deuda en 3.011, pero ellos van a pagar deuda. Hay que restarle lo que van a pagar. Van a pagar de deuda 2.785, pero de esos 2.785, amortización es 640. Y lo demás es interés. Intereses, 1.523, que no la reduce. Por lo tanto, tú tienes que restarle esa amortización y la deuda cerraría en 34.558. Esto puede variar. Pueden agarrar más de las AFP de lo que yo estoy diciendo. O si no le cumplen al fondo, uno de esos préstamos no lo recibe. Yo estoy haciendo un análisis mecánico, lineal, de acuerdo a lo que hoy tenemos. Porque está el acuerdo con el FMI, están los desembolsos de préstamos, está el convenio ya del BID, del BESI, del Banco Mundial y de la Corporación Andina. Sé que están agarrando las AFP. Ok, eso digamos que va. Okay. Y tengo el dato del presupuesto de lo que van a pagar de deuda. Y sobre estos préstamos van a pagar intereses. Pero los intereses no bajan la deuda. Ok, de manera que la deuda que cerró en 32.107, 91% del PIB, porque el PIB cerró en 35.365 millones, va a cerrar, si no pasa nada nuevo, si no solo lo que yo estoy diciendo, en 34.554, 96% del PIB. Porque el PIB, si crece 2%, que es el estimado, cerraría en 36.072. De manera que cuando termine el año, va a estar peor que como arrancó. El acuerdo con el FMI no reduce la deuda ni mejora la situación financiera del gobierno. Okay. ¿Verdad? Y esto lo estoy analizando sin los impactos del 10% de arancel y de la problemática internacional que se está hablando. Bueno, voy a hacer una pausa para venir con la parte final con César Villalona. Vamos a la parte final de No sé, piénsalo. Hoy está con nosotros César Villalona. Brevemente, 2 minutos para César. Ya se conoce cómo ha estado el año en gastos, en ingresos, la economía, cómo va en este primer trimestre. Bueno, a nivel de la producción, un crecimiento de 0.6 en el índice de valor agregado. El índice de volumen de valor de el IVAE, 0.6. Le ha ido mal a la industria y al agro. Los ingresos del gobierno cayeron 2.6% en enero-febrero, con respecto a enero-febrero del año pasado. 29 millones menos que el año pasado. O sea, está cayendo la recaudación. Cuando el fondo lo que le dijo fue, reduzca gasto y aumente ingresos en 1.400 millones. Y la recaudación baja porque está cayendo el consumo. Están despidiendo gente. Y el gobierno está gastando menos. La Cancillería, veámoslo ahora por el gasto, ya se gastó el 33% del dinero, del presupuesto del año, en 2 meses. Impresionante. Le van a tener que hacer un refuerzo presupuestario. Yo no sé por qué gasta tanto la Cancillería, no sé para qué sirve. O sea, cuál es su labor en beneficio del pueblo. Bueno, no es que no deba haber embajada y eso, pero esta es una estructura de propaganda del gobierno en el exterior. El Ministerio del Trabajo se sobregiró un poquito y la Fiscalía se sobregiró en el gasto. Este es el gasto malo. El de la Cancillería es malo. El de la Fiscalía, ¿de qué sirve? Si es para perseguir a la oposición. Y el Ministerio del Trabajo no está en función de la clase trabajadora. No es cómplice del no aumento del salario mínimo, que ya pasaron 6 meses, violando el artículo 159 del Código Laboral porque no se revisó en septiembre del año pasado. Pasaron los 3 años que dice la ley. Salud tenía que gastar 206 millones en 2 meses. Según la programación, gastó 128, 78 menos. Pero han cerrado 45 equipos comunitarios de salud. ¿Estuvieran funcionando o no? Y hubiera más medicina. Educación no gastó 234 millones de lo que debió gastar en 2 meses. Pero han cerrado 70 escuelas. Desarrollo local tiene 37 millones para el año. ¿Tú sabes cuánto gastó en 2 meses? $800,000, ni $1 millón.
El Ministerio de Agricultura debió gastar en 2 meses 15 millones, gastó 7. El Ministerio de Economía debió gastar 14 millones en 2 meses y no gastó ni la mitad. Gastó 6 y pico. Obras públicas, esto es dramático. No invirtió el 20% de lo que debió invertir. Esos son, el 30%. Esos son 20 millones de dólares, no invirtió obras públicas. Y ya vemos todo lo que hay, los baches y activos fijos, obras y construcciones, que eso va para todos los ministerios. Invirtieron 11 millones y tenían que invertir en obras y construcciones 172 millones en 2 meses. No entendemos por qué 6%. Mejor ni sigo hablando. La ejecución va donde debe haber buena inversión, que es en obra pública, agricultura, economía, educación, salud, por el suelo. El gasto malo, la Cancillería, arriba. Entonces, va muy mal la situación. Gracias, César del Villalona. presupuesto. Muy amable por habernos acompañado y esperamos tenerlo próximamente y que nos traiga alguna buena noticia. Muchas gracias. Muchas gracias, César Villalona. Qué mal el país. Si usted avala todo este tipo de cosas y no entiende o lo ve, miren qué bueno, está ahorrando. No, lo que pasa es que todo este dinero que no se ejecuta, en cualquier momento llegan a la asamblea y dicen, vamos a reorientar. ¿Para qué? Gastos varios. Y se acabó. Y no se olviden, a Jaime La Chelona Rodríguez, que era el presidente del INDES, le hicieron un juicio, lo quisieron meter preso por haber sacado de aquí para acá, para el Estadio Las Delicias, obra que la vimos, que la tenemos, y fueron unos miles de dólares. Ese gran problema. Y aquí hacen por millones todos los años, ni modo. Gracias por habernos acompañado en No sé, piénsalo. Soy Francisco Gómez, hasta el próximo miércoles. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.